Yo tengo una pregunta del grupo 4A, profe. Bien, cuénteme. Era sobre la obtención de siliconas, que le puse la consulta en el módulo y Bien, vamos entonces, vamos a guardar compuesto de coordinación con todo lo que escribimos, para después subirlo a la plataforma. Como ya está todo escrito, me va a venir bien. Y ahora voy a abrir la otra presentación de grupo 4 para mostrarte. Grupo 4. Acá está. En grupo 4 vamos a ver lo que son, cómo se forman las siliconas. Creo que acá lo pasé yo. Acá está. Creo que aquí está. No, este no es. Adelante. Acá está. Entonces volvamos a la sala y compartimos esa parte. Bueno, esto... Ay, perdón, porque voy a cerrar uno de los presenta... Ah, no. Esta voy a cerrar. No me deja. Bueno, espero que me deje compartir. Pero cuando tengo muchas presentaciones abiertas, muchos archivos, no me los deja, ¿ves? No me los deja compartir. A ver, voy a volver a abrir. A ver si esta vez sí me deja compartir. ¿Dónde está? Grupo 4. Bueno, estamos compartiendo, díganme. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Aquí yo les voy a ir explicando qué es lo que pasa acá. Fíjense, no, esta es la de silicato. No, silicono está más arriba, acá. Fíjense en esta diapositiva, ¿cómo se forman las siliconas? Se forma con un cloruro de alcano. Fíjense acá. Ya te lo vamos a hacer acá, una nueva diapositiva. Lo que hace, a ver si me deja que hacer... A ver qué quiero revisar. Acá está en pluma. Acá voy a necesitar usar el blanco, me parece. Aquí. Fíjense, yo parto de lo que se llama un cloruro de alquilo. Este R que aparece ahí es un resto de una molécula, una partecita de una molécula de un derivado de un hidrocarburo. Por ejemplo, supónganse, este era el hidrocarburo, el metano. Entonces, perdió un hidrógeno y forma un resto de esta molécula que se llama metilo. Entonces queda como resto, queda con un enlace sin saturar. Metilo, este es un resto alquilo. Entonces, ese resto alquilo que tiene un enlace sin saturar, se une a un cloro y forma un cloruro de metilo, ¿sí? En este caso el resto tenía un solo carbono, ¿sí? Puede ser que el resto tenga 2 carbonos, ¿sí? Y provengan de otro hidrocarburo que se llama etano, ¿sí? Un derivado de este, que le falte enlace, que tenga un enlace sin saturar, va a ser el metilo. El etilo, mejor dicho, va a tener un enlace sin saturar y unido al, este va a ser el etilo. Son restos de molécula, va a ser un resto. Resto, vamos a poner acá, resto molecular. ¿Sí? Esto va a ser un resto molecular. Bueno, y así, fíjense ustedes, por favor díganme si están compartiendo, yo puedo utilizar estos halogenuros de alquilo, que son restos de hidrocarburo que tienen reemplazado un hidrógeno por un halógeno, en este caso cloro, y tratarlos con silicio. En una reacción catalizada, a alta temperatura, ¿sí? Y se van a formar todos estos compuestos. A ver, vamos a ver eso. Nueva diapositiva. Se van a formar entonces, supónganse que tomo
A ver, uno. Sí, que tomo el cloruro de metilo por simplicidad. Cuando reaccione con silicio, con catalizador de cobre, fíjense, los catalizadores son de metales de transición. Bueno, en este caso no es metal de transición el cobre. El ion cobre 2 más sí es ion metálico de transición. Y 300 grados. Entonces se va a formar un compuesto de este tipo, en que el cloro es reemplazado por un silicio. A ver, acá está. El cloro es reemplazado por un silicio. ¿Sí? Sí, en este caso, a ver, vamos a ver aquí. Va a estar reemplazado por un silicio y esto, 3 veces esto. ¿Dónde está? 3 veces esto. Me va a dar un compuesto de este tipo. El silicio tiene 4 enlaces, igual que el carbono. Y un cloro, acá está. Y un cloro. Y un cloro. Y un cloro, ¿sí? Me puede dar esto, o me puede dar esto, o este otro. Me va a dar una mezcla de compuestos en que tenga 2 unidos, 2 grupos metilo por restos moleculares y 2 cloruro, bueno. Más, otro más que podría ser es el silicio que se une a un resto molecular, a un resto y el resto cloro, ¿sí? Entonces se forma la mezcla de estos compuestos, ¿sí? Se mezcla, se llaman clorosilanos, porque está el silicio unido al está unido a grupos alquilo y al cloro. Bueno, estos grupos que aparecen aquí se forman toda una mezcla. Lo que hacen es sufrir una reacción con el agua. Vamos a tomar el más simple. Yo tomo el más simple, pero pasa lo mismo con el resto. Por ejemplo, que tenía unido acá, teníamos uno y todo lo demás era cloro. ¿Qué hacen? Cuando reacciona con el agua, sufre ruptura de enlace por acción del agua, hidrólisis, por eso es lisis, hidrólisis. Entonces, ¿qué es lo que se forma? Se forma estas estructuras con grupos OH. Con grupos OH. Más cloruro de hidrógeno. En total 3 cloruros de hidrógeno, estos grupos OH. Y luego, ¿qué hacen esto? Estos se llaman hidroxisilanos. Hidroxisilanos. Luego estos hidroxisilanos, en que el silicio está unido a grupos OH, que va a ser muy reactivo, va a reaccionar con otros grupos iguales y van a empezar a formar polímeros, cadenas. Se van a unir una molécula tras de otra. En este caso, cuando esto pase, se va a formar un polímero. Un polímero con un grupo saliente agua. Porque, por ejemplo, este grupo va a reaccionar este extremo de la molécula con este extremo, va a perder una molécula de agua y se van a unir. Veamos acá, nueva diapositiva, volvemos a repetir. Sería, este era el grupo carbono, vamos a poner así más simple.
Entonces, cuando se unan, van a formar así. ¿Ves? Dos moléculas unidas, se van a condensar con salida de una molécula de agua, ¿sí? Y después estas van a reaccionar con otra molécula de hidroxisilano que está dando vuelta por ahí. Y van a formar una molécula más larga, ¿sí? O sea, este OH va a reaccionar con este OH, ¿sí? Va a salir una molécula de agua y esto va a unirse y van a formar ahora una molécula más larga todavía. Y así. Y después este sigue reaccionando, sigue perdiendo agua y van formando moléculas enormes. Esto utilizando solamente, ¿dónde está? Utilizando uno de los silanos de la mezcla, ¿sí? Yo podía haber tomado cualquiera de estos silanos, ¿no? Podía haber tomado cualquiera de los clorosilanos, este clorosilano, o este clorosilano, y voy a obtener polímeros que van a crecer linealmente, pueden crecer también en dos direcciones, en esta dirección y en esta dirección, porque acá también tengo OH para que me reaccione, ¿sí? O bien también pueden ser moléculas que crezcan no solo en dos direcciones, en tres direcciones, y van creciendo, van reaccionando una molécula con la otra, hasta ser cada vez más grande, y formar el polímero que es la silicona, ¿sí? Entonces, partiendo de un clorosilano, de un metano, ¿sí? De este resto, ¿sí? Que se une a un cloruro, ese resto que se une a un cloruro, yo puedo hacerlo reaccionar y se van formando todas estas mezclas que después reaccionan con agua, forman hidroxisilano y esto se polimeriza, porque son muy reactivos, no se quedan ahí, sino que tratan de reaccionar y formar moléculas grandes. No sé si te contesté, es largo. Yo lo he tratado de resumir acá, ¿sí? Pero es larguito el tema. ¿Alguna pregunta sobre esto, Abada? No, ahí ya, ahora sí lo entendí, profe. Entonces en la diapositiva, esto sería en la que está arriba de eso, en la página 41, no sé si la puede mostrar, profe. Sí, acá. Lo que estaría mostrando ahí son el caso de la hidrólisis y condensación para los tres clorosilanos que obtuvimos arriba, digamos. No, fíjate que acá yo te puse en la condensación de los diclorosilanos, y acá la condensación son triclorosilanos. O sea, cuando acá tenías triclorosilanos, y entonces por hidrólisis se te formaban 3 grupos oxidrilo, ¿sí? Y acá yo el ejemplo que di tenía los diclorosilanos. Tomé otro ejemplo, tomé los diclorosilanos, y entonces acá acá eran, ¿dónde está? Diclorosilano, que se forman dihidroxisilano y solamente crecen por acá. Pueden crecer por acá o por acá el polímero, ¿sí? En el que yo te di, pueden crecer por acá y por acá, ¿sí? Reaccionando con otras moléculas y liberando agua. Entonces, en una etapa, vos fijate, reaccionan con agua y en otra etapa la eliminan. Cuando se unen molécula tras molécula de los hidroxisilanos, van eliminándola. ¿Sí? Sí, entonces ya en la etapa de condensación sería donde se obtiene las siliconas cuando se elimina el agua. Claro, porque es cuando se une una molécula con la otra, esta con la otra, y van formando la molécula más larga. Puede ser que reaccione un oxidrilo en una dirección, pues que reaccione el otro oxidrilo en otra dirección. ¿Por qué te digo de las direcciones? Porque cuando vos sabés la estructura del silicio, ¿el silicio cuántos enlaces tiene? A ver. ¿Cuál es el máximo de enlace que puede tener el silicio si está en el grupo 4?
Suponete acá. Nosotros buscamos este ejemplo, ¿no? El del trihidroxisilano. ¿No? Vos acá tenés trihidroxisilano. A ver, pluma. ¿Dónde está? Acá. Acá tengo estos. Tengo 3 grupos reactivos. Este y este. El máximo enlace que te da el silicio es 4. Decime, ¿cómo es la geometría de esta molécula? ¿Qué geometría tiene si tiene 4 enlaces? ¿Geometría cuál? ¿Qué geometría tendrá? Tetraédrica. Entonces, ¿cómo es la tetraédrica? ¿Está en 3 dimensiones o está en un plano? En 3 dimensiones. En 3 dimensiones. Entonces, quiere decir que vos vas a tener vas a poder que crezca por esta dirección, por esta otra dirección y por esta otra dirección van a crecer. Entonces vas a tener siliconas, perdón que estoy escribiendo mal aquí. Vas a tener siliconas tridimensionales. Siliconas tridimensionales. ¿Sí? Y después, por ejemplo, cuando vos tengas este caso, nueva diapositiva, cuando tengas este caso en que el silicio, en lugar de estar unido a 3 grupos oxidrilos, está unido a solo 2, por ejemplo, en este caso, vos ahí fíjate que esto nuevamente geometría tetraédrica. Tetraédrica. Pero acá solo vas a crecer por acá y por acá. Por acá no va a pasar nada. Entonces vas a tener una geometría diferente que la anterior. Van a crecer de forma diferente. Si esto lo ponemos, por ejemplo, lo ponemos en un cubito para que vos veas las direcciones. A ver, yo te la voy a dibujar acá, tratando de que lo mires. El silicio está en el centro, suponete que acá tengo un grupo metilo. Y acá tengo otro grupo metilo, y el oxidrilo viene por acá, y el oxidrilo, a ver, esto es de acá, esta tiene que ser, si este es de acá, este es de acá. Este viene acá. En esas 2 direcciones va a crecer la molécula. Si es un tetraedro. Ahí se lo ve, el tetraedro, el silicio en el centro, y los 2 enlaces que están en este plano, y estos 2 enlaces que están en este plano. ¿Sí? Entonces ahí vas a ver cómo vas a tener estas 2 direcciones de crecimiento. ¿Sí? Estas son entonces direcciones de crecimiento. Porque por ahí va a seguir reaccionando. Crecimiento. Y luego, ¿qué otra alternativa tengo? Que solo tenga una dirección de crecimiento. Ah, muy bien, señorita. Acá tenemos una posibilidad. Esa posibilidad también va a estar. Y así voy a tener siliconas de distintas propiedades. Voy a tener siliconas de este tipo, donde tengo un solo oxidrilo, y entonces la geometría original de la molécula es tetraédrica, como me dijeron ustedes, pero va a tener una sola dirección de crecimiento. Está acá, está acá y está acá. Entonces, cuando dibuje yo el cubito para meterlo ahí adentro al tetraedro y ver bien cuáles son los planos y las direcciones, fíjense que tengo el silicio acá, acá voy a tener
un metilo, un resto, otro resto. Acá voy a tener otro resto. Bueno, acá lo voy a poner lo H. Y voy a tener una sola dirección de crecimiento. Y así voy a tener variedad de silicona. Y todas van a tener la propiedad esa re importante que rechaza el agua, por lo tanto es impermeabilizante. La grasa siliconada, bueno, responde como cualquier grasa, o sea, lubrica las partes metálicas, rechaza el agua y además resiste unas temperaturas bárbaras porque son bastante inertes químicamente. O sea, una vez formado el polímero ya no reacciona. Entonces es inerte químicamente, no te va a afectar ninguna superficie, va a resistir, porque va a resistir, justamente por eso resiste tanta temperatura, rechaza el agua, lubrica, por eso también se la usan para los tejidos humanos, pues, porque cuando una vez forma la silicona es re inerte, no te va a atacar ningún fluido biológico, no te va a alterar nada alrededor. Por eso lo usan para prótesis. O para grasas siliconadas. ¿Dónde están las propiedades acá? Acá las puse yo. Por algo son impermeabilizantes porque son apolares completamente, o sea que rechazan el agua, son lubricantes las grasas. Medicina estética, son inertes químicamente y no reaccionan con los tejidos biológicos. También se lo utilizan para pegar, por ejemplo, para pegar superficies sin alterarlas a la superficie, sin alterarlas, sin oxidarlas, sin hacerle ninguna modificación. Y es destructor de emulsiones porque es apolar, digamos. A ver, ¿alguna otra pregunta de lo que estamos viendo? Profe, por ejemplo, ¿qué propiedades serían diferentes según las direcciones de crecimiento? Por ejemplo, lo que crece en dos direcciones. Bueno, eso ya es hilar demasiado fino y no. Pero te dan distintos polímeros. O sea, algunos te va a dar polímero lineal, el otro te va a dar un polímero de tipo laminar, que crece en dos direcciones, o sea, se ubica en forma laminar. El otro, como te digo, va a ser más lineal, como el caso de los silicatos, parecido. Teníamos los silicatos en cadena, que era el asbesto, o sea, ese mineral que es como fibras, como pelitos, ¿sí? Después tenía el silicato que era, perdón, dije silicato en cadena, silicato lineal o en cadena, el asbesto, que son como fibras, como pelitos. Y después, por ejemplo, vos tenés los silicatos que laminares, que crecen en dos direcciones y macroscópicamente se lo ve como láminas, como el caso de la mica, que vos ves el mineral mica y son como hojitas, las hojitas de un libro apiladas, son como láminas, eso así, entonces va a tener una aplicación, los pelitos del asbesto tienen otra aplicación, y después tener los silicatos tridimensionales, acá también va a haber siliconas tridimensionales, siliconas que crecen en dos direcciones y siliconas lineales, ¿sí? Profe, ¿todo esto es tema para parcial? Todo. Todo porque no he llegado pues a evaluarlo en el primer parcial. No he llegado. No he llegado porque este cuatrimestre fue muy raro. Porque empezó tarde, lo terminamos el año siguiente. No evalué yo grupo 4. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Dejo de compartir, ¿no? Sí. Oxígeno no evalúa, ¿no? No, o sea, oxígeno, agua oxigenada, no, eso no. Eso no. Ahora, en el global entra todo, ¿no? Los que lleguen a global tienen que rendir todo completo. Completito. No, oxígeno no entra así. Voy a dejar de compartir, vuelvo a la sala para escuchar preguntas. Oxígeno no, si ya está evaluado. Yo tenía dudas en saber cómo identificar qué especie
se reducen o se oxidan en la batería de plomo, tanto en galvánica como cuba electrolítica. ¿Cómo sé qué especie se va a reducir y oxidar para poder plantearlo? Y bueno, tenemos que usar la tabla de potenciales. A ver, ¿qué era está buena la pregunta? Entonces vamos a ir a la presentación donde vimos eso. Acá estaba justamente la batería de plomo. ¿Estamos compartiendo? Sí. Bien, estamos compartiendo. Acá la vamos a ver. La batería de plomo es justamente, ¿ustedes se acuerdan cómo se clasifican las baterías? ¿Esta en particular es de segunda clase? No. Esta no. ¿Cómo se clasifican las baterías en general? Teníamos una clasificación muy simple, que eran las baterías de primera clase, ¿qué cualidad tenían? Las de segunda clase y lo que se llaman de flujo. En las de primera clase son las pilas que tenemos nosotros, ¿no? Las pilas, la pila seca, la clásica, esta. Ejemplo, la pila seca, la pila alcalina. Y esta aquí, entra esta, pero hay otras baterías de segundo clase, ¿no? Esta y otras. Por ejemplo, los que han estado preparando baterías de litio ven que son recargables. Los que también han planteado las baterías de níquel-cadmio también han visto que son recargables. Entonces, el ejemplo sería la batería de plomo. Son recargables. O sea, yo puedo, en el caso de la pila seca, se agotan los reactivos y se acabó la reacción redox y ya no me provee más energía. En el caso de la batería de plomo, yo puedo invertir el sentido de la corriente y entonces recuperar los reactivos. ¿Sí? Al recuperar los reactivos, vuelvo a hacerla funcionar como batería. Entonces, la batería de segunda clase, por supuesto, tiene una serie de ciclos de vida. Cuanto mayor sea el número de ciclos, más dura la batería. Además, generalmente utilizo baterías en serie, o sea, voy conectando positivo con negativo, negativo con positivo, conectando las baterías en serie para que me dé más voltaje todavía. Y después está la de flujo, que es la celda de hidrógeno, que es cuando los reactivos están continuamente ingresando a la celda y produciéndose la oxidación y la reducción, la celda de hidrógeno. Entonces, cuando hablamos ahora, que lo que nos interesa ahora hablar es esto, de la batería de segunda clase. Entonces, en esta batería de segunda clase yo tengo, vamos a ver, la batería de plomo, me van contando ustedes cuál es el electrodo. Vamos a hablar de la batería de plomo, vamos a ver la descarga, cuando está actuando como batería, ¿no? Batería de plomo. Vamos a ver ciclo de descarga, cuando está actuando como pila o como batería realmente, está produciendo energía. Electrodos, ¿qué electrodos tiene? Electrodo, vamos a ver el negativo, o sea, el ánodo, porque actúa como batería, y electrodo positivo, cátodo. ¿De qué materiales? ¿Y qué electrolito? ¿Puede ser que ambos sean de plomo y no solución de ácido sulfúrico el electrodo? No exactamente. El ánodo es de plomo, es cierto, pero el cátodo es plomo recubierto ¿con qué? Por eso es parcialmente, estaba bien lo que has dicho, parcialmente. Está recubierto con dióxido de plomo. ¿Sí? Entonces, fíjense, y el electrolito has dicho sulfúrico, Franco, ¿no? ¿Hola? En solución, sí. Solución de ácido sulfúrico. Muy bien, fantástico. Entonces vamos a trabajar con los potenciales. Entonces seguimos con la batería de plomo y me van buscando el potencial de oxidación del plomo. ¿Cuál es el potencial de oxidación del plomo? Estamos en la etapa de descarga.
¿Cuánto da eso? Ya los busco, profe, no lo tengo a mano. Sí, bueno, búscalo. Búscalo así vos mismo, vas buscando la información, sabes de dónde la tenés que sacar, sabes por qué la tenés que usar. Menos 0,12. Esta es potencial de reducción o de oxidación. De reducción. Entonces, si es de oxidación, es positivo. 0,12 claro. voltios. Sí. Entonces, y te pregunto, Franco, ¿qué le puede pasar al dióxido de plomo? ¿Se puede oxidar o se puede reducir? ¿Qué le puede pasar al plomo acá? No, se va a reducir porque está con +4 que es máximo. Exacto, y no es estable con el +4 por efecto de par inerte. Entonces, este se va a reducir a plomo 2+, ¿sí? En medio ácido, yo esto lo igualo, en medio ácido porque estamos en medio sulfúrico, bueno, más 2 electrones. ¿Cuánto es este potencial? Ahora, potencial de reducción. $1,45. 1,45. Bueno, ya si vos ves estos potenciales de reducción y de oxidación, sabés quién se va a oxidar en el ánodo y quién se va a reducir en el cargo, en el cátodo, en el proceso de descarga, ¿no es cierto? Que este va a ser entonces el ánodo donde se produce la oxidación y este va a ser el proceso del cátodo donde se produce la reducción. En el proceso, si vos observás, si sumás esta ecuación global, vamos a lo que se llama la ecuación global. Si vamos a la ecuación global, más 4 protones, y esto me va a dar 2 plomo 2 más 2 de agua. Esta reacción, a medida que vaya produciéndose, ¿qué consecuencias va a tener? Por ejemplo, esto, ¿qué significa esto? A medida que transcurre el proceso de descarga, me está produciendo energía, me da energía, ¿qué va a pasar además? Hay que tener en cuenta que ahí está el sulfato como anión espectador y se consume ácido sulfúrico. Entonces, si se consume ácido, ¿qué va a pasar con la concentración de la solución que tenías acá? Esta tenía una dada concentración. ¿Qué va a pasar con la concentración de ácido con el tiempo? Disminuye. Exactamente. Entonces, lo que va a pasar es que este proceso consume ácido. Consume ácido hasta bajar, hasta una dada, consume ácido y si consume ácido, entonces se va produciendo, consume ácido y se produce la dilución del electrolito hasta que se frena. Dilución del electrolito. ¿Ah? Porque, por ejemplo, ¿cuál es la medida que utilizan en los talleres mecánicos? Medir la densidad. Cuando medían la densidad y veían que había bajado mucho la densidad de la solución, quiere decir que la concentración había bajado mucho. Entonces ahí ya la batería de plomo no nos ofrece más energía. Entonces lo que hay que hacer acá es entrar a otro proceso, la carga. Ahora lo vamos a hacer funcionar justamente como, la vamos a recargar, la vamos a hacer funcionar como batería de segunda clase. Batería de plomo. Vamos a la carga. En la carga,
se produce una inversión de la dirección de la corriente. Dirección de la corriente. ¿Mm? Y entonces, ¿qué va a pasar en la inversión de la... Este es un equilibrio, al fin y al cabo. Son todas reacciones de equilibrio. ¿Mm? Son todas reacciones de equilibrio. Entonces, si se va a invertir el sentido de la corriente, ahora el plomo 2+, porque fíjate que está, el plomo 2+, está como... Otra cuestión que también hay que ver, que eso también hay que hacer notar y es importante, que cuando yo tengo el plomo 2+, tengo plomo 2+, y tengo el sulfato, lo que dice el anión espectador, qué buena expresión, yo acá tengo sulfato de plomo, que es insoluble, y este sulfato de plomo me va cubriendo los electrodos hasta que se me inactiva la celda. Tengo que invertir la reacción. Esto es lo que le dicen en forma vulgar, se sulfató la batería, porque se rellenó de sulfato de plomo. Entonces ahora, al invertir en la dirección de la corriente, ahora el ion plomo se tiene que reducir. Entonces, si el plomo se reduce ahora, más 2 electrones, ¿sí? Entonces, de esta manera se recupera el plomo, porque ahora, antes la corriente, nosotros íbamos ¿cómo iba la corriente? Desde el ánodo al cátodo, ¿sí? Ahora esto va a ocurrir en el cátodo. Esto va a ocurrir en el cátodo. Ahora el ánodo va a actuar como cátodo, ¿sí? En este caso el cátodo es negativo. Ahora el ánodo anterior es cátodo. Recupera plomo, recuperación de plomo. Porque ahora está funcionando en el proceso de carga como un proceso electrolítico, ¿sí? Y este era el negativo antes ánodo, ahora lo llamo cátodo, y al cátodo anterior lo llamo ánodo. Ahora, el plomo 2+ se me va a oxidar a dióxido de plomo y lo voy a recuperar. ¿Cómo lo recupero? En la misma reacción, pero invertida, más 4 electrones. Ahora tengo una electrólisis yo. Y estoy recuperando plomo, recuperando el plomo que se me oxidó antes, que era el ánodo, y recuperando el dióxido de plomo, que ahora en la electrólisis es ánodo, pero en la batería o ciclo de descarga va a ser el cátodo. Y de esa manera, a la vez, ¿qué otra cosa estoy recuperando? En la ecuación global, ¿qué estoy recuperando? ¿Qué más estoy recuperando que es clave? ¿Qué más recupero, chicos? Fíjense que en el proceso de descarga, ¿qué pasaba? Se consumía ácido, fíjense. ¿Y acá qué es lo que se está pasando? Ahora los protones están en el producto. ¿Cómo? Se produce ácido. Claro, se produce ácido y entonces recupero la concentración, vuelve a subir la concentración de ácido sulfúrico, que es la concentración adecuada para que vuelva a actuar en el proceso de descarga. Y eso se llama ciclo descarga-carga, descarga-carga, descarga-carga. ¿Sí? Eso es el funcionamiento de la batería de plomo. Y lo que se hace, esta batería creo que daba... Si no me equivoco, ¿cuál sería la diferencia de potencial acá? A ver, no hemos sacado la diferencia de potencial acá, ¿no? ¿Cuánto sería más o menos acá el delta D? Porque esto trabaja a temperatura ambiente, ¿no? Este delta D, ¿cuánto sería? Es igual a 1,45 voltios menos 0,12 voltios. ¿Qué valor les da eso?
1,57. 1,57. Más o menos esto es una celda. Esto sería el voltaje de una celda. Voltaje de una celda. Una celda. Entonces tendría que colocarla en serie a la celda positivo, negativo, y logro, como cuando las coloco en serie, el voltaje es aditivo, se suma, y puedo llegar a los 12 voltios. Para que me provee energía 12 voltios en el periodo de descarga. En general, hace muchos años, cuando eran otras épocas, a la batería uno se descargaba generalmente el taller mecánico le hacían la inversión de la corriente y después, bueno, la recuperaba los reactivos y te la devolvían a la batería. Ahora no, ahora la batería que venden ahora es como está dentro de una caja, es algo cerrado, no se puede desatornillar ni nada, y bueno, cuando se agotó la batería se tira, digamos. Porque bueno, ya no era negocio, pues, porque imagínense una batería que tuviera, yo no me acuerdo cuántos ciclos de carga y descarga podía funcionar la batería, tenía una vida útil más larga. Ahora en general la vida útil de la batería es corta. Yo, por ejemplo, con autos más o menos nuevos, 1 año, 1 año y medio, 2 años, y ya la batería se acabó. Y ya no, esa operación que hacían antes los talleres mecánicos, ya no, ahora directamente la tiran a la batería. La meten dentro de una caja cerrada, no se la puede abrir, no se la puede manipular de ninguna manera, y ya está. Pero esta sigue siendo una batería de segunda clase, tiene ciclo de carga y descarga, como las baterías de litio, como las baterías de níquel-cadmio, ¿sí? Por eso es que cargamos el celular. ¿Por qué cargamos el celular? Porque la batería tiene la posibilidad de ese ciclo de carga, hasta que por supuesto, bueno, no es eterna evidentemente, pero bueno, dura un tiempo y bueno, cuando ya se afecta la batería, el celular, yo creo que hay que comprar uno más caro. ¿Alguna pregunta? No, ¿Alguna pregunta? gracias. ¿Cómo? No, gracias. Bien. Voy a dejar de compartir. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Por ahora no, sí. pero de cualquier cosa me vuelvo a unir. Muchas gracias. Bien. Bien. Entonces, ¿sabes qué? Desconectate, María Inés. Profe, en el chat le puse una pregunta porque no me anda muy bien el... Ah, en el chat. Bueno, yo te contesto. Yo te contesto, ¿ah? No te anda bien el... A ver, voy a salir un ratito entonces. Inés Ortega, ¿está ahí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Sí, ahí le puse en el chat de acá de la
clase. No, ¿se me escucha bien? Sí, sí, te escucho. Así que me has puesto pregunta ahí. Bueno. Yo les contesto lo más rápido que puedo. Aquí, en el... perdón, en el chat. Mira. Qué tonta. Espera, disculpame. A ver, el chat. Acá está, si nos preguntan o nos piden explicar los enlaces dobles con juego de grafitos, debemos hacerlo con la teoría de resonancia, haciendo la estructura, indicando distancia de enlace y que todo, sí, está bien, la preguntas, sí, tal cual, María Inés. Esa pregunta justamente creo que me la han consultado la semana pasada, o no, perdón, el viernes pasado me la contestó. Pero está bien lo que vos decías, aplicar la teoría de resonancia, explicar la distancia de enlace carbono-carbono del grafito, que como son enlaces dobles conjugados, la distancia es más corta que un enlace simple y más larga que un enlace doble. O sea, es intermedio entre ambos enlaces porque el doble enlace está deslocalizado. No me vayan a decir doble simple, porque va a dar un ataque. Porque es imposible. No sería un hexágono regular si fuera doble simple, ¿sí? Es un hexágono regular.